Bueno, el objetivo de la clase de hoy, de las actividades de esta semana, es reconocer que un bucle se puede repetir indefinidamente, un número de veces o mientras se cumpla o no se cumpla una condición. Vamos primero que todo a explicar qué es un bucle. Un bucle es también llamado en programación un ciclo, es decir, una secuencia de instrucciones de código que se ejecutan repetidas veces hasta que una condición se cumpla para poder terminar ese ciclo. ¿Listo? Entonces, son actividades que se repiten hasta determinado momento. ¿Cuál momento? Hasta que se cumpla una condición o hasta que se cumpla el desarrollo de esa actividad determinado número de veces. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido? ¿Sí o sí? Sí, profe. Listo, ok. Ojo, nos estamos centrando que estamos en programación, que vamos a seguir trabajando actividades en MakeCode y necesitamos estos conocimientos para poder trabajar los programitas que vienen a continuación. Voy a pasar ahora a PowerPoint. ¿Estamos en PowerPoint? Sí, señora. Listo, entonces vamos a escribir allá como título en el cuaderno los bucles, actividad de clase número 4, si no estoy mal. ¿Me confirman? O 5. De acuerdo a la secuencia que llevamos. Ay, todos al tiempo no me colaboren. Listo, actividad de clase número 4 o 5 según la que lleven allá. Primera actividad, teniendo en cuenta el concepto de bucle, es decir, el que acabé de explicar, escriba 3 ejemplos de actividades cotidianas que realice en las que se aplique este concepto. Listo. Tenemos 3 minutos para que escriban los 3 ejemplos. 1 minuto para que piensen cada ejemplo y lo escriban. Es decir, qué actividades ustedes desarrollan diariamente en las que deben repetir una acción hasta que se cumpla una condición o hasta que se realice esa acción determinado número de veces. Las estamos escribiendo. Cuando yo les indique, vamos a participar y vamos a mencionar cuáles fueron los ejemplos que cada uno escribió. Quedan 2 minuticos. Un minutico.
Listo, 3 minutos. Vamos a ver. ¿Algún voluntario que quiera mencionar sus ejemplos? Recuerden que se ganan puntos positivos. Esos no se han terminado. Siguen en pie. Me toca a dedocracia. Listo, entonces vamos con... Catherine, ¿me escribes tus ejemplos por el chat, por favor? Vamos con Dana Karina. Dana, buenos días. Hola, profe, buenos días. Esa es la actitud, así me gusta que hablen fuerte. Dime tus ejemplos, cuéntanos. Profe, no sé si, por ejemplo, hacer un arroz se pueda, o sea, sirve como ejemplo. Hacer un arroz. Recuerda que en los bucles se debe repetir la misma acción varias veces. Si en el proceso de preparar arroz se repite la misma acción varias veces, me serviría, pero ¿cuál sería esa actividad o ese proceso que se repita varias veces? Calentar, profe, o Calentar. Más que calentar sería, por ejemplo, que hervir o Profe, yo creo dejarlo que cocinar hasta que... ¿Qué yo creen creo que ustedes? cocinar. ¿Me sirve o no me sirve ese ejemplo? profe, pues sería dejarlo cocinar hasta que esté en su punto, o sea, hasta que ya esté. Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, sí me podría servir. Entonces, preparar arroz, pero ojo, de preparar arroz lo que me sirve es cuando está hirviendo, cuando se está cocinando. Ese es el proceso que se repite en un bucle, es decir, que hierva, que hierva, que hierva hasta que seque y luego lo... Después de que seca, ¿qué hacemos? Ay, no vengan que no saben preparar. ¿Cómo? Taparlo. Listo, muy bien, se tapa. Listo, entonces, viéndolo desde ese punto de vista, sí me sirve. Listo, ¿cuál es el segundo, Dana? Profe, una suma de varios números. Una suma de varios números. ¿Cuál sería la repetición? O sea, profe, por ejemplo, sumar 5 más 3 quedaría 8, sumarle 2 quedaría 10 y así, seguirle ¿Y cuándo sumando se números. termina el proceso, Dana? Hasta llegar a un número determinado, por ejemplo, hasta llegar al número 15. Listo, sí. Entonces, ojo, realización o desarrollo de una suma. Sumo los números hasta que se terminen los números, porque cuando ya se terminó o cuando ya termino de sumar todos los números, pues ya no sigo sumando. Listo, Dana, muy bien. Tercer ejemplo. Profe, ¿tender una cama sirve? Tender una cama. ¿Cuál es exactamente la acción que se repite cuando tú tiendes la cama? Poner una cobija encima de la otra, o sea, tender una y tender después la otra. Listo, ok. Perfecto, me sirve. Listo, muy bien, Dana, tienes punto. Profe, Dime, Ulfer. acomodar la ropa. Acomodar la ropa, listo, perfecto. ¿Yo cuándo dejo de acomodar la ropa, Ulfer? Cuando, por ejemplo, cuando uno está ocupado. Bueno, haciendo algo. cuando se ocupan algo. Pero si sigo teniendo más ropa ahí. ¿Cuándo tú terminas de acomodar la ropa? ¿Cuándo qué? Cuando ya termino de hacer mis cosas. Ulfer, vamos a suponer que tienes 4 camisas para acomodar, ¿sí? Acomodas la primera, luego tomas Sí. la segunda y la acomodas. Luego tomas la tercera y la acomodas. ¿Cuántas te faltan? Una. Una. Y si acomodas esa última, ahí terminaría el proceso. Sí. Listo, entonces termina el ciclo cuando ya no hay más camisas para acomodar. ¿Listo, Ulfer? Listo, muy bien.
¿Tienes otro ejemplo, Ulfer? No, profe, eso sería todo. Listo, ok, vamos a escuchar a otro compañero. Vamos con Angie Gómez. Rápidamente. Angie Gómez a las 2. Profe, Señora, que no sé. ¿cómo así que no sé? O sea, estoy como confundida. ¿Por qué? ¿Qué no entiendes? Cuéntame. Mm, o sea, como, espere, busco las palabras para decírselo, profe. Angie, ¿entiendes O qué sea, es un- sí, ¿entiendes qué más es o un menos. O bucle sea, o qué es un ciclo? más sí, o sea, es parecido a lo de algoritmos, ¿no? Sí, claro, estamos trabajando con algoritmos. Exacto. Pero, o sea, al momento donde dice que se deje de hacer, o sea, Sí, no sé, o sea, listo, te voy a poner un cómo ejemplo, Angie. asociarlo. Te voy a poner un ejemplo y tú vas pensando otro mientras le damos la palabra a otro compañero. Listo. El problema o el enunciado del problema es que de mi casa, desde donde estoy ubicada, tengo que llegar al colegio a pie. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso o la actividad que se repite para que yo desde mi casa llegue al colegio a pie? Angie. Pues, ir a, o sea, Ojo con lo que te estoy diciendo. El sí, problema es, desde mi casa, llegar a pie hasta el colegio. ¿Cuál es la actividad que se repite para que yo llegue a pie al colegio? pues caminar, ¿no? Listo, perfecto, caminar. Ese es el proceso que se repite. ¿Cuándo termino yo de caminar, Angie? Pues ya cuando llego al lugar Listo, a perfecto. donde voy, Entonces, ¿no? exactamente. Ese es un ciclo, ese es un bucle, ese es un Ah, ejemplo listo, profe. de bucle. ¿Listo? Ahora sí, ya entendiendo, vas a pensar los ejemplos mientras yo le pregunto a Juan David Leal. Bueno, profe. Sí, señora, pues creo que uno sería, no sé, doblar ropa, uno pues batir unos huevos, subir Sí, escaleras perfecto. y El lavar de- loza, no sé. listo. El de batir, todos están bien. El de batir huevos, cuando yo termino de batir un huevo, depende de cómo lo quiera preparar, ¿no? Sí, señora. Listo. ¿Y cuando lo termino de batir? Cuando, por ejemplo, si los quiero revueltos, entonces ya están bien batiditos, ya se ha, bueno, revuelto, se ha disuelto la yema con la clara, ¿cierto? ¿Cuándo termino de batir? Cuando ya visualmente yo veo que están listos. Muy bien, Juan David. Vamos con Ronald Samir. Último ejemplo y pasamos a la siguiente actividad. Como saltar el lazo durante un determinado tiempo. Listo, muy bien. Ojo, dice Ronald, saltar el lazo durante determinado tiempo. La condición, ¿cuál sería? El tiempo, Perfecto, Ronald. La condición ahí sería el tiempo. Pero puede haber otra forma de saltar lazo. Saltar lazo hasta que ¿qué? agotarse, Hasta agotarse. Esa podría ser otra condición, pero hay otra. Hasta que se equivoque, ¿cierto? Entonces, si pierde, si se equivoca, si la cuerda se truncó, se golpeó con el pie, entonces hasta ahí se salta, ¿cierto? Ese podría ser otro ejemplo. Listo, chicos, ¿todos entendieron ahora sí que es un bucle? ¿Y los ejemplos que estamos dando del bucle? ¿Listo? Señor. Ok, vamos con la segunda actividad. Uy, aquí me salió como primero. Listo, segunda actividad. Escribimos ahí.
Ojo, en las actividades que ustedes me van a enviar como evidencia de trabajo, debe aparecer como mínimo los 3 ejemplos. Si alguien quiere copiar los ejemplos de los compañeros que está mencionando, los compañeros lo pueden hacer, pero mínimo 3 ejemplos para que la actividad sea válida. Segundo, teniendo en cuenta los... Ah, no, mentiras. Espérenme un segundito. Bueno, sí, copiémoslo. Teniendo en cuenta los 3 tipos de bucles, indefinido, coma, con número exacto de veces, coma, mientras una condición sea cierta, relacione los siguientes ejemplos según corresponda. Relacione los siguientes ejemplos según corresponda. Entonces, para poder hacer esta actividad, chicos, les debo explicar cuáles son los tipos de bucles. ¿Están viendo la guía? Sí, Listo. ¿Cuáles son los tipos de bucles y en qué consiste cada uno? Entonces, los tipos de bucles se clasifican según el objetivo que tenga cada actividad, el desarrollo de cada actividad. Encontramos 3 tipos de bucles. Bucles indefinidos o para siempre. Bucles que se repiten un número exacto de veces y bucles que se repiten mientras una condición sea cierta. ¿Listo? ¿En qué consiste el primero? Bucles indefinidos o para siempre. Son aquellas acciones que se repiten indefinidamente o hasta que se detenga un procesador. Un procesador quiere decir el chip, el circuito integrado que tiene internamente el dispositivo o el aparato o la máquina, y cuando se detiene, quiere decir que hay un bucle indefinido. ¿Entendido ese? Profe, ¿puedo volver a repetir, por favor? Listo. Ok. Bucles indefinidos son aquellos en el que las actividades o el proceso o las instrucciones se repiten indefinidamente o hasta que un procesador lo detenga. Un procesador, ¿qué máquinas tienen un procesador? Por ejemplo, la lavadora, ¿cierto? El tambor de la lavadora da vueltas indefinidamente, ¿cierto? No sabemos cuántas. ¿Cuántas? No tenemos ni idea. Pero esa parte indefinida del movimiento del tambor para cuando ¿qué? Se acaba el tiempo. Listo. Cuando se acaba el tiempo que se ha programado desde el teclado o desde el tablero de la lavadora. Ese sería un ejemplo indefinido. ¿Listo? Vamos con el segundo. Bucles que se repiten un número exacto de veces. ¿Cuál sería una actividad que se repita un número exacto de veces? Que nosotros dijéramos, ah, ya sabemos que se repite tantas veces, entonces ahí para. Como una rutina de ejercicio. Listo, muy bien, una rutina de ejercicio. Y entonces, por ejemplo, cuando hacemos una rutina de ejercicio, dicen, set número 1, este set tiene 4 ejercicios, ¿cierto? Hasta que realicemos los 4 ejercicios, ahí ya sabemos que vamos a parar, sabemos cuántas veces exactamente vamos a repetir el mismo ejercicio. Muy bien, ¿quién habló? Yamile Vargas. Listo, Yamile, muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Entendido el segundo tipo, cierto? Sí, profe. Listo, ok, vamos con el tercero. Bucles que se repiten mientras una condición sea cierta. Por ejemplo, mientras el botón B de la microbit esté oprimido. Ese sería un ejemplo si trabajáramos desde la microbit, es decir, desde MakeCode. ¿Cuál sería un ejemplo
de un bucle o un ciclo que se repita hasta que su condición sea cierta. Por ejemplo, que al sumar dos números el primer dígito sea impar. Si es impar se puede seguir y si no, pues no. Listo, perfecto. Al sumar dos dígitos, ¿vuelves a repetir el ejemplo? Que al sumar dos números el primero sea impar Al para sumar poder... dos números, el primero sea impar. Es decir, el primer resultado sea impar. ¿Sí? Sí, señora. Listo, perfecto. Ese ejercicio, ese ejemplo está muy bien. Otro ejemplo, hasta que se cumpla una condición, hasta que la condición sea cierta. Así, ejercicios que realicemos durante el día. O en las clases, en el colegio, o ahí en sus casas. Profe, qué pena una pregunta. Señora, El ejemplo que hablábamos, bueno, si me hablaba antes sobre el de doblar la ropa, ¿iría ahí? O sea, como que dobla la ropa hasta que se acabe la ropa, o puede ser en donde... sí, ese me serviría, claro. Bucles que se repiten hasta que la condición sea cierta. Es decir, yo tengo determinado número de camisas, las termino de organizar y me dice el proceso o me dice la condición, usted termina de hacer su trabajo hasta que organice las camisas, ¿cierto? Entonces, ese podría ser un ejemplo, sí, señora. Otro. Les voy a dar uno, por ejemplo, algún estudiante que XY se llama XY está repitiendo la materia. No, mentira, repitiendo no, perdiendo la materia. Y les van a dar cierto número de oportunidades para que recupere hasta que la nota sea 3. ¿Sí ven? Hasta que usted obtenga el 3 en la asignatura, debe presentar actividades. ¿Cuántas actividades? No sabemos. Hasta que cumpla la condición, es decir, hasta que llegue al 3. Ese sería otro ejemplo con una condición. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, buenas. ¿Entendido o no entendido? Me salí de la clase, me congelé, me quedé Sí, sin señora. internet. Listo. Pero contéstenme porque quedo yo aquí loca. Bueno, ¿hay alguien que no haya entendido? Levante la manito. ¿Alguien que no haya entendido a las dos? Tranquilo, si no entendieron, pregunten con todo gusto, yo les contesto, yo les vuelvo a repetir. Y si no, vamos con la siguiente actividad. Entonces, como veo que nadie levantó la manito, quiere decir que todos entendieron. Vamos a trabajar la siguiente actividad. Bueno, paso a mi diapositiva. Ya copiamos el enunciado, teniendo en cuenta los 3 tipos de bucles: indefinido, que ya sabemos en qué consiste, con un número exacto de veces para que se cumpla la condición, y mientras una condición sea cierta. Relacione los siguientes ejemplos según corresponda. ¿Cuáles ejemplos? Estos. Entonces, la idea es que cada uno de estos ejemplos los relacionen con, o más bien, al tipo de ciclo al cual pertenece, al tipo de bucle al cual pertenece. Entonces, preguntas, pero no me las vayan a contestar. Es para que ustedes se orienten. ¿Cuándo yo termino de cepillarme los dientes? Entonces, ¿a cuál de estos corresponde? No contesten. Es para que ustedes analicen. ¿Hasta cuándo yo me cepillo los dientes? ¿Hasta qué? Corresponde a indefinido, a número exacto de veces o mientras la condición sea verdadera. 2. Estamos suponiendo en este segundo ejemplo que estamos en una empresa de impresión de periódico. ¿Hasta cuándo se imprime el periódico? ¿Ustedes qué creen? Entonces, dependiendo de
la condición, o si le dan una instrucción, o si se acaba un tiempo, no sé. ¿A cuál pertenecería? Indefinido, número exacto de veces o mientras la condición sea verdadera. Digitar un texto, ¿hasta cuándo yo termino de digitar un texto? Y así sucesivamente. Uy, esta me quedó con minúscula. Listo, entonces relacionemos. Relacionemos quiere decir, si quieren, sacan una flecha, una línea, hasta el tipo de bucle que corresponda. Listo, chicos. Arrancamos entonces con el desarrollo. ¿Alguien voluntario que nos indique o que relacione el primer ejemplo? Cepillarse los dientes. ¿A qué tipo correspondería? Creo que número exacto de veces. Número exacto de veces. Sí, señora. Por lo general, Juan David, tú repites el proceso de cepillado de dientes hasta que ¿qué? Pues ya hasta que sienta que me cepillé todas las partes de la boca, la lengua y demás. Listo. Ojo, hasta que tú sientas que ya te cepillaste bien, es decir, que los dientes ya están limpios. ¿Sigues con la idea de que es un número exacto de veces? ¿Siempre te cepillas los dientes el mismo proceso, un número exacto de veces? No, señora. Listo, entonces, no sería a un número exacto de veces, sería a qué. Indefinidos. ¿Alguien tiene alguna respuesta diferente? Sí, profe, yo digo que la última. Listo, Angie, hasta que la condición sea verdadera. En este caso, la condición verdadera sería que ¿qué? Pues que uno considere que ya quedaron bien los dientes, o sea, sí, bien cepillados, limpios, ¿no? Listo, hasta que uno considere que los dientes ya están limpios. Muy bien, Angie. Vamos con la segunda. Impresión de periódico. ¿Quién tiene ese segundo? La última, Impresión de periódico. Que se imprima el periódico hasta que la condición sea verdadera. ¿Cómo creen ustedes que hacen allá en la fábrica, en la empresa, para definir la cantidad de periódico? Creo que un número exacto de veces. Listo, Por ejemplo, 1000 perfecto. copias para vender. Exactamente. Allá lo que utilizan son máquinas que imprimen a grandes velocidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Programan la máquina con determinado número de veces de impresión. Es como cuando nosotros imprimimos en la impresora. Necesito 10 copias. ¿Cuántas? 10. ¿10 es un número exacto? Sí. ¿Está definido ese número 10? Sí. Listo, muy bien, Samir. Entonces, el segundo ejemplo, impresión de periódico corresponde a número exacto de veces. Se repite cada impresión de acuerdo o hasta que llegue al número que se le dio al procesador. Muy bien. Vamos con el tercero. Digitar texto. ¿Indefinido? Digitar texto. Indefinido. ¿Por qué sería indefinido, Samir? Sí, está bien la respuesta, pero ¿por qué? Porque uno puede, o sea, no tiene como una especificación de qué tan largo o corto puede ser de lo que uno quiera. Listo, perfecto. Esa es la razón. Muy bien, Samir. Bueno, veo que me están entendiendo, que me entendieron los tipos de bucles. Decir hola hasta que alguien conteste. indefinido. Indefinido.
¿Por qué sería indefinido, Doris? Porque no vas a saber cuántas veces vas a decir hola y cuándo te van a contestar. Listo, perfecto, Doris. Vamos con la siguiente. Respirar. Indefinido, ¿Quién contestó, perdón? Xiomara. Listo, Xiomara. Muy bien. Indefinido. ¿Por qué indefinido? No sabemos cuándo nos vamos a morir. Ahí es cuando Sí, dejamos señora. de respirar. Cuando bueno, a no ser que nos tapemos la nariz y dejemos de respirar, pues no por voluntad. Bueno, sí, no por voluntad propia. Cuando morimos no es por voluntad propia. Y ahí sí, pues, ¿cuándo sabemos cuándo nos vamos a morir? Ni idea. Muy bien, indefinido. 6. 10, Número, ¿sí? número exacto. ¿En 10 repeticiones? Sí, señora. Listo, Xiomara. Querías ganar el punto y contestas antes de tiempo. Bueno. Listo. 10 repeticiones de abdominales, número exactos de veces, porque sabemos cuántas repeticiones tenemos que hacer. 7. Caminar a un lugar. Mientras la condición sea verdadera. Mientras la condición sea verdadera. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Están de acuerdo? Hola. Creo que indefinido. Creo que indefinido. ¿Por qué sería indefinido? Porque es caminar a cualquier lugar y eso Sí. es cualquier cosa. Exactamente, en O este lugar. momento no tenemos exactamente cuál es el lugar a donde vamos a caminar, por eso sería indefinido. Si yo, por ejemplo, cambio aquí, caminar hasta donde se encuentra cada uno y de ahí a los Libertadores. Caminar hasta los Libertadores. Ahí cambiaría el ejemplo. Sí, señora. ¿Y ahí a qué tipo de bucle correspondería? Mientras la condición sea verdadera. Listo, muy bien, Xiomara. Xiomara, te quieres llevar todos los puntos. Muy bien. 8, bailar. Indefinido. Indefinido. Mientras Ale. la condición Doris dice que mientras la condición se cumpla. ¿Cuándo bailamos? Lógicamente. Señora Doris. Bailamos, cuando lo hacemos de una manera lógica, bailamos hasta cuando se escuche música, ¿no? Cuando para la música, dejamos de bailar. Cuando lo hacemos lógicamente, ¿no? Entonces, ¿a cuál correspondería? mientras la condición sea Listo. Mientras la condición sea verdadera. De ahí hacia abajo, les dejo para que ustedes los contesten. Espero que contesten bien para poderles calificar. Ahora vamos a ver la guía. ¿Listo? ¿Qué hora es? Las 12:33. Ay, no mentiras, es que mi computador está loco en la hora. Nos queda todavía 7 minutos. Listo. Ustedes terminan allá de desarrollar los 3 que nos hacen falta del ejercicio de la diapositiva y vamos a continuar con esta partecita. Esta partecita dice aquí información solo para leer. Les voy a leer rápidamente. En las actividades pasadas aprendiste a describir un proceso paso a paso y a usar un lenguaje para comunicar este proceso a un procesador. Estamos hablando de los ejercicios de MakeCode, ¿no? Utilizaste un lenguaje de flechas para dar instrucciones a un procesador y estamos hablando aquí en este caso también de los ejercicios que hicimos, de los programas que elaboramos con las flechas en la primera guía, ¿se acuerdan? Y usaste algunos comandos de un lenguaje de bloques para programar una microbit, editor de MakeCode. Existen diferentes códigos o lenguajes que sirven para programar diferentes procesadores.
pero todos describen un proceso lógico de pasos o instrucciones. Es decir, independientemente del programa que estemos utilizando para programar, todos deben estar orientados por un proceso lógico de pasos. Algunas acciones requieren pocos pasos, como mostrar el corazón en el tablero de LEDs de la microbit, mientras otros pueden requerir miles y miles de pasos, como por ejemplo, calcular la ruta más rápida para llegar a un punto a otro en el mapa de una ciudad. Los programadores usan algoritmos expresados en diagramas de flujo para representar procesos que tienen muchas instrucciones. Así se pueden organizar las instrucciones en el orden correcto para luego realizar correctamente la programación. ¿Qué creen ustedes, chicos, que dice ahí que para organizar las instrucciones o para representar el proceso, algunos procesos tienen miles y miles de instrucciones? Todas esas instrucciones se escriben paso a paso y si son repetidas se vuelven a escribir, o creen ustedes que qué hay que hacer? Se le escribiría el número de veces que se tiene que repetir. El número de veces que se tiene que repetir, o escribir la condición que ese proceso se haga hasta que cumpla esa condición, ¿cierto? Muy bien. Entonces dice, un proceso cualquiera, como por ejemplo bañarse, puede expresarse en un diagrama de flujo como el de la derecha, y encontramos entonces el diagrama de flujo acá. Primer paso, inicio. Segundo, abrir el agua de la ducha. Tercero, poner mano debajo de la ducha. ¿Para qué? Para verificar si el agua está caliente. Si sí está caliente, me sigo duchando. Si no, espero y me regreso a la actividad anterior, es decir, volver a tocar el agua para ver si ya está calientica para poder seguir con mi proceso. Normalmente se inicia con una acción, abrir la llave, por ejemplo, y usualmente hay un momento en el que se toma una decisión en función de la temperatura del agua. Por ejemplo, si el agua está caliente, me ducho, pero si no, espero un rato y vuelvo a revisar si el agua está caliente, de modo que se hace una especie de ciclo o bucle en el proceso. ¿Listo? Entonces, este sería otro ejemplo de bucle o de ciclo. ¿Cuál es la actividad que se repite? Tocar el agua para ver si está calientica. Si no está caliente, espero un poquito y vuelvo a meter la mano. O el piecito, que es lo que comúnmente hacemos, ¿cierto? Entonces, imagínense allá ustedes bañándose y repitiendo esa acción, que es lo que normalmente hacemos cuando tenemos acceso a agua calientica, ¿no? Porque si no tenemos, pues, dice uno, pues de una, ¿cierto? No esperemos más para bañarnos con agua fría. Actividad para desarrollar en el cuaderno y entregar. Piensa en un proceso sencillo que hagas en tu vida cotidiana. Dibuja el diagrama de flujo. Ojo, centrémonos en que estamos trabajando el tema de bucles y que el proceso que ustedes van a representar en el diagrama de flujo tiene que ver con bucles. ¿Listo? Entonces, esta actividad la desarrollan en casita. Siguiente. Dice, actividad para simular en casa. Ojo, esto es simular, es decir, que ustedes lo hagan, lo practiquen en casa y ya. Ejecuta el algoritmo que se encuentra a la izquierda. Si tuviésemos que aplaudir muchas veces, por ejemplo 20, podríamos escribir 20 veces la instrucción aplaudir o simplemente escribir nuestro algoritmo como aparece a continuación. Y entonces ese aplaudir 20 veces se convertiría en este algoritmo pequeñito que tiene 1, 2, 3 y 4 pasitos. ¿Listo? La idea de un bucle es simplificar la representación del proceso. No el proceso, porque igual se va a aplaudir 20 veces, pero sí se simplifica la representación en el diagrama de flujo como tal. ¿Listo? Tercero, ahora sigue el algoritmo representado en el diagrama de flujo de la izquierda. Entonces, ustedes tienen que trabajar este algoritmo allá en casita, verificar si este algoritmo funciona de acuerdo a las instrucciones que les piden que hagan con este algoritmo, y van a contestar, ¿funciona? Entonces, todo lo que haya de pregunta lo contestan. Si algo parece incorrecto, tienes razón, se requiere depurar para corregir el error. ¿Listo?
¿Qué es depurar? Dijimos que depurar era corregir los errores de un programa. Habrás encontrado que algunos bucles se repiten 3 veces o 2 veces, pero también aparece un bucle diferente que se repetirá hasta, mejor, mientras esta condición sea cierta. Entonces, la idea es que ustedes, por favor, simulen las acciones de este diagrama de flujo, contesten a las preguntas y continuamos con la siguiente actividad. Como con ustedes trabajamos en clase, entonces vamos a hacer una cosa, chicos. Bueno, les voy a dar opción. O desarrollan este ejercicio, este punto, la actividad 1, o desarrollan la actividad 2, cualquiera de las dos. Como ya estuvimos con ejercicios en clase, cualquiera de esas dos. Pero sí, lo que sí es necesario y obligatorio para todos es que desarrollen la actividad 3. ¿Listo? La actividad 3 es trabajar el ejercicio que aparece, el programa que aparece a la izquierda, lo trabajen en MakeCode y contesten a las preguntas que están acá. Opcional, actividad 1 o 2 para presentar y el ejercicio de MakeCode. Pero tenemos en cuenta lo siguiente, chicos. En MakeCode, ¿cómo nosotros identificamos cada uno de los bucles que estamos trabajando de forma teórica? Entonces dice, vamos con el primero. Todo programa en la microbit debe estar en un bucle de repetir general como el siguiente. Es decir, desarrolle los pasos para siempre. ¿Listo? El segundo, igualmente en la microbit tenemos bucles que se repiten un número de veces. ¿Cuál número de veces? El que yo programo acá. Repetir y escribo acá el número de veces. ¿Y qué vamos a repetir este número de veces? Pues la actividad que digamos acá. Entonces, este sería el segundo tipo de bucles. Y vamos con el tercero. En MakeCode, ¿cómo se representa el tercer tipo de bucle? Finalmente, en la microbit también se tienen bucles que se repiten mientras una condición sea cierta. Entonces, tenemos el bloque mientras ejecutar, es decir, que mientras el botón A esté presionado, se ejecute o se haga que mostrar la flecha hacia el norte. ¿Listo? Entonces, esos son los 3 tipos de bucles en MakeCode. ¿Cómo están representados? ¿Por qué bloquecito están representados? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se programa? Y tenemos acá, para que ustedes identifiquen allá dentro de MakeCode, siempre las condiciones se representan con este bloquecito que aparece acá. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Desarrollan el ejercicio que está acá, contestan las preguntas. Y listo. ¿Entendido, chicos? Esta segunda partecita que ustedes encuentran acá, variables booleanas, necesitamos trabajarlas, pero ya en el cuarto periodo. Es decir, que la actividad de ustedes para esta semana, ya para finalizar cuarto periodo, va hasta acá. Ingresar a MakeCode, actividad 3. Lo demás es para la siguiente semana, es decir, ya para cuarto periodo. Así es que esta actividad todavía no la trabajamos.